Buenas tardes a todos, a todas. Quisiera comenzar esta presentación eh, que tiene lugar en el marco de la segunda convención de estudios en educación emancipadora y pedagogía crítica, agradeciendo a mis compañeros y mis compañeras de la Universidad Bolivariana de Venezuela que han tenido la deferencia de invitarme a poder participar de este importante evento académico. Una participación que es a la distancia, como marca tiempo que nos toca transitar, pero que es cercano en el pensamiento y es cercano también en el sentimiento que nos hermana como latinoamericanos, como latinoamericanas, como caribeños, como caribeños. Y es un momento histórico, como todos y todas sabemos aquí, que está expresando una crisis de un modelo político, económico, de acumulación neoliberal, que ha puesto al planeta en una situación de una crisis aguda, de una crisis que por momentos da la sensación de ser irreversible y que esperemos conduzca, y lucharemos también por eso, para que conduzca a una redefinición de la geopolítica a escala global, ¿no? Que se sustente sobre otros principios, sobre otros fundamentos, la solidaridad, la cooperación, el bien común, ¿no? El cuidado de los otros, etc. Es en ese marco entonces en donde yo quisiera proponerles algunas reflexiones para nutrir, ojalá sea así, para nutrir este importante espacio de diálogo, de intercambios, de debates, ¿por qué no? También en torno a la educación, en torno a la pedagogía, que son temas que nos convocan. Yo les propongo reflexionar o acercar algunas reflexiones en torno a este título, ¿no? La escuela frente a la pandemia, entre la defensa de lo común y la construcción de alternativas. Y quería comenzar con una frase, ¿no? Con una frase que recogí de Rodrigo Viana, un periodista brasileño, que cuando tenía lugar el juicio al presidente Lula en el marco de la causa denominada Lava Jato en Brasil y que dejó al presidente, digamos, en el marco de lo que fue una guerra jurídica, ¿no? Lo que los especialistas llaman lawfare, la guerra jurídica contra el presidente Lula, una guerra jurídica que tenía como único objetivo sacar al presidente Lula de la competición por la presidencia, que terminó en manos del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha demostrado, bueno, desde el comienzo de su mandato, pero se ha agudizado con la crisis del coronavirus, una gran incapacidad, por usar un término amable, para llevar adelante, para conducir los destinos de ese gran país hermano que es el Brasil. Decía que en el marco de ese lawfare, Rodrigo Viana retrata una situación, en breves palabras, que sintetiza, ¿no? la imagen, un episodio que sintetiza, ¿no? Lo que yo quisiera comenzar por retratar aquí, por poner en palabras aquí. Y decía Viana: en el juicio más importante de la historia de este país, una señora negra sirve café a tres hombres blancos que juzgan a un migrante nordestino. Y agregaba: si no entendemos el simbolismo de esto, jamás entenderemos este país. Viana se refería a una fotografía, ¿no?, en donde estaban los tres magistrados que juzgaban a Lula, que juzgaron a Lula en el marco del Lava Jato, de la causa Lava Jato, ¿no?, y una señora negra que les estaba sirviendo el café, ¿no? Eso es una imagen que condensa un simbolismo muy fuerte, ¿no? Y ese simbolismo, creo yo, tiene que ver o reenvía a la que es quizás la marca más importante, la más tristemente característica
de nuestra América, que es la marca de la desigualdad, esa verdadera pandemia, la pandemia que estaba antes de la pandemia del COVID, ¿no? La de la desigualdad, ¿no? Una desigualdad que ha generado enormes pérdidas en nuestro continente, que ha dañado a una gran, y daña a un gran sector de nuestras sociedades, a los sectores populares de nuestras sociedades, y contra la que tenemos que combatir decididamente. Esta imagen que Rodrigo Viana proponía, me parece a mí, me sugiere a mí, precisamente la escena, la marca de una profunda injusticia que opera sobre, no solamente sobre el presidente Lula, sino que opera sobre un gran sector de la sociedad que ve en líderes como Lula la posibilidad de que esas brechas, esas desigualdades se achiquen un poco, de que algunos principios fundamentales, como el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud y a la educación, puedan ser alcanzados, puedan ser conquistados, ¿no? Y precisamente la venganza de los sectores que no quieren que los sectores más vulnerables, populares, accedan a esos derechos, bueno, juzgan, ¿no? a quien les dio, al líder político que permitió, ¿no? el ascenso social de millones y millones de brasileños y de brasileñas, ascenso social que por supuesto está asociado, entre muchas otras cosas, con la creación de una enorme red de universidades en todo el Brasil, que permitió de cuotas para que para que los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes afro, etcétera, puedan acceder por primera vez, ¿no? en la historia de sus familias, por primera vez a los claustros universitarios. Esta imagen que retrata a Viana para mí es un punto de partida, insisto, simbólico, pero que condensa una situación de profunda injusticia que es el punto de partida, que quiere ser el punto de partida de esta breve intervención que quería compartir con ustedes. Un filósofo argentino, Eduardo Rinesi, dice algo que para mí es muy sugerente, muy interesante. Él dice que la diferencia entre el pensamiento conservador y el pensamiento crítico es que el pensamiento conservador, el pensamiento de derecha, es un pensamiento constatativo. Eso significa que frente a estas situaciones de desigualdad que estábamos narrando previamente, ¿no? Alguien que piensa desde esa perspectiva solamente se conforma con decir que hay pobres, que existen los pobres, que existen las personas que no tienen educación, que existen quienes no tienen viviendas, quienes no tienen recursos materiales mínimos, etc. Es decir, es un pensamiento, el conservador, que constata. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir precisamente que no se pregunta por qué esos sectores, esas personas, esas familias no tienen educación, no tienen vivienda, no tienen con qué alimentarse. Simplemente lo constatan, no se preguntan por las raíces de ese problema, no van a buscar detrás de esa evidencia que está frente a sus ojos las razones por las cuales, ¿no? Una gran porción de nuestras sociedades no accede a los derechos más elementales y que les corresponden precisamente por ser derechos humanos inalienables. Entonces, creo que, y el título de esta segunda convención tiene ya de su título anuncia, digamos, no engañamos a nadie, la perspectiva crítica y emancipadora que tienen que buscar nuestras reflexiones, ¿no? Reflexiones que al mismo tiempo deben estar articuladas con una coherencia política, con una búsqueda de esa justicia, ya sea por la vía de las convicciones, tanto como por la de las luchas concretas para transformar nuestra realidad. ¿Cuál es la batalla que se libra? La batalla que se libra es la batalla contra las desigualdades, ¿no? En estos tiempos de pandemia yo he escuchado, y no me parece mal, decir que el virus va a ensanchar las desigualdades, que en los escenarios post-pandémicos el virus va a dejar más
desiguales las sociedades por donde pasó. Y yo respondo que en realidad no es el virus el que va a hacer de las sociedades más desiguales, sino que van a ser los estados y el modo en que los estados gestionen a través de sus políticas públicas los efectos del virus sobre una sociedad, los que van a dejar como legado una sociedad más o menos igualitaria. Son los estados, a través de determinadas políticas públicas de contención, ¿sí?, de los efectos del virus, los que van a permitir o no que esas sociedades estén atravesados o no por mayores o menores grados de desigualdad. En ese sentido, entonces, lo que yo quiero comenzar situando en esta reflexión de la escuela frente a la pandemia es una definición. No quiero decir una tesis, pero sí un argumento desde el cual creo, quiero pararme, quiero posicionarme para plantear qué entiendo yo por la situación en la que estamos atravesando, y frente a esa situación, qué es lo que el Estado y la sociedad deberían establecer, ¿no? Entonces, ahí pueden leerlo, lo voy a hacer con ustedes. Esta idea, ¿no? América Latina atraviesa un momento inédito marcado por el agravamiento de las desigualdades que sufren grandes sectores sociales. Vale decir que el agravamiento de las desigualdades no se le pueden atribuir por completo al virus. El virus viene a agravar, viene a ensanchar las brechas, como decíamos en su momento, pero esas brechas ya existían previamente, ¿no? Y precisamente son los grandes sectores los que las sufren. Es decir, que por oposición son pequeños sectores los que se benefician de esas diferencias, de esas desigualdades. Frente a esa complejidad, entonces, el Estado y la sociedad, deben establecer un nuevo contrato social para reposicionar el lugar de la escuela como un espacio que potencie y construye tramas educativas, promoviendo otros modos de estar en común y enfatizando que nadie está de más, sosteniendo una inclaudicable defensa de lo público y garantizando la igualdad de los ciudadanos, de los cuidados, como condición indispensable para la vida en democracia. En tiempos de intolerancia, la escuela debe postularse como el lugar donde se sensibiliza y se piensa en torno al bien común, en tanto espacio destinado a despertar un interés por el mundo a través de su descubrimiento e interpretación. Esta definición sobre la que estuve trabajando y que quería proponerles surge precisamente de una serie de reflexiones que he estado y que estuvimos, ¿no? Porque uno no piensa en singular, sino también en diálogo permanente con otros y con otras, es decir, piensa colectivamente los problemas, y es desde ahí donde también a veces sí hay una singularidad en el trabajo de la definición de algo que se pensó colectivamente. ¿Con qué idea de escuela deberíamos emerger hacia adelante? ¿Qué idea de escuela me gustaría sostener, me gustaría poner en discusión también, me gustaría recuperar desde ya también en un conjunto de prácticas que ya, más allá de una definición, ya se están realizando, ya se han realizado a lo largo de la historia? Quería entonces comenzar planteando esta situación, ¿no? A partir de la lectura de una breve cita que condensa una situación de profunda desigualdad y que pone de relieve uno de los problemas más graves de América Latina y el Caribe, luego proponerles una definición de dónde estamos parados en relación a una lectura del papel de la escuela en América Latina, y ahora quería, al fin y al cabo me dedico a hacer historia de educación desde hace muchos años, proponerles una reflexión que nos invita a preguntarnos, bueno, ¿cuándo, dónde nace esta situación de desigualdad, de la cual, por supuesto, no solo la escuela, sino la educación, el concepto mismo de educación, si quieren, el concepto mismo de vínculo pedagógico, está atravesado, está configurado por la marca de la desigualdad. Y junto con eso también proponer una serie de lecturas
precisamente de lo que yo llamo las alternativas, recuperando un concepto de Adriana Puiggrós, precisamente que nos permita pensar, bueno, cómo fundar, ¿no? Cómo fundar, apelando a las raíces históricas, una escuela como la que trata de definir o de capturar en esta definición. Decía Adriana Puiggrós, porque precisamente es ella, la mencionaba porque precisamente fue ella quien, en un texto de la década 90, definió, ¿no?, la categoría de escenas fundantes de las pedagogías latinoamericanas. Y lo hacía mirando o apelando a una imagen, decía ella, que era la lectura del requerimiento. El requerimiento era un documento escrito por un jurista, López de Palacios Rubios, que por encargo de los reyes de España, ¿no?, había redactado un documento, precisamente un documento real, a través del cual se legitimaba el proceso de conquista de América Latina por parte de los españoles frente a los pueblos originarios. Es decir, el documento del requerimiento lo que hacía era establecer las razones por las cuales era legítimo el proceso de conquista. Y lo hacían apelando fundamentalmente a la voluntad divina. Es decir, el documento de requerimiento, que lo pueden encontrar en internet, está en diferentes sitios, lo que decía era que por la voluntad divina de Dios, ¿no?, que había también encarnado en el monarca cristiano, ¿no?, en los monarcas cristianos españoles, los barcos, los navíos de los españoles habían llegado a descubrir el Nuevo Mundo, y que por lo tanto, ¿sí?, o estaba justificada la incorporación de esos nuevos territorios con quienes los habitaban, ¿no?, como parte de las colonias del Imperio Español. Es decir, una fundamentación de orden divina, ¿no?, que justificaba el proceso de conquista. Fíjense en esta imagen que tenemos frente a nosotros, ¿no? Es una imagen, es un grabado holandés de un autor llamado Jan van der Straat, ¿no?, que circuló mucho por Europa y que precisamente lo que ponía de relieve era esa escena del requerimiento, pero contada de otro modo, ligeramente distinta. Si observan la imagen, podrán ver, ¿no?, cómo hay un hombre parado, vestido, es Américo Vespucio, esta ilustración se llamaba América, precisamente. Américo Vespucio, que tiene el astrolabio en una mano y el báculo religioso en la otra, y que sorprende a una mujer semidesnuda, que pareciera levantarse, que pareciera despertarse frente a la irrupción de este personaje, que es interpelada por él, ¿no?, y que sintetiza de alguna manera, ¿no?, la forma en la que los europeos representaron, ¿no?, el encuentro, entre comillas, entre ambos mundos, ¿no? Hay un hombre vestido, señal distintivo de poseer la cultura, que tiene en una mano el astrolabio, la representación de la ciencia, y en el otro un báculo, en representación del poder religioso, y que despierta de que, digamos, hegelianamente, diríamos, hace entrar a América en la historia, es decir, hasta que él no llegó, América estaba dormida, es decir, era como Hegel decía, ¿no?, los pueblos, formaba parte de los pueblos sin historia. Europa es la que hace, con el proceso del descubrimiento, entrar a América en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces aparece esta mujer semidesnuda, obviamente carente de toda cultura, que estaba dormida, por lo tanto fuera de la historia, ¿no?, la hace incorporarse, la hace entrar en la historia de la humanidad. Esta imagen, volviendo a la categoría de escena fundante de Puiggrós y a la imagen de la lectura del requerimiento, condensa precisamente eso, que en el momento en el que Europa se encuentra, entre comillas, con América, lo que se produce, lo que se establece, y lo que esta imagen de alguna manera condensa y retrata, es el establecimiento de un determinado tipo de vínculo pedagógico de carácter profundamente asimétrico, en donde hay un sujeto portador de un saber, ¿sí?, la ciencia y la fe,
que está vestido, es decir, que está dotado de una cultura que es representada como superior, más desarrollada en relación a la del pueblo descubierto, conquistado, y que por lo tanto, o que por ende, está legitimado para avanzar en su conquista. Una conquista que claramente sabemos no solamente tenía una dimensión material, es decir, venían por el oro y por la plata, sino que también era una conquista que estaba vinculada profundamente con las subjetividades de los conquistados, ¿no? Es precisamente del fruto de la resistencia de esos conquistados de donde surge y se desata uno de los peores epistemicidios de la historia de la humanidad, que es, ¿no? que tiene que ver precisamente con la intensidad con la cual los españoles atacan y destruyen, ¿no? Toda obra de conocimiento del saber prehispánico, del saber de las grandes civilizaciones precolombinas, que durante siglos se habían desarrollado y atesorado con un grado de complejidad que hacían palidecer incluso la propia Europa. Para no abundar tanto en esta cuestión, pero sí para dejarla clara, entonces lo que esta escena sienta es un tipo de vínculo pedagógico que Puiggrós va a llamar que es el vínculo pedagógico moderno. El típico vínculo pedagógico moderno es un vínculo basado en una relación asimétrica entre un sujeto portador de un saber que interpela a otro sujeto como aquel que no posee ningún saber, ¿no? Freire mucho tiempo después va a llamar a eso la educación bancaria o las pedagogías bancarias, ¿no? Donde un sujeto es interpelado como tabula rasa, en la cual es decir, digamos, se le niega todo tipo de saber y sobre el cual se van depositando conocimientos, ¿no? A través de una transferencia o de una transmisión unilateral del conocimiento. Conocimiento que, por supuesto, después ese sujeto deberá acreditar según unas normas heterónomas, en fin. Digamos, concretamente, entonces, dice Puiggrós, esto es el fundamento del vínculo moderno. Sobre este vínculo moderno es sobre el cual siglos más tarde se va a fundar, se va a sentar las bases de la escuela moderna en América Latina, ¿sí? Volviendo, y aquí podemos retomar si quieren la figura de Domingo Faustino Sarmiento, pero hubo muchos otros, que fueron a mirar, que fueron a buscar las bases y los fundamentos de la educación o de las escuelas civilizadas europeas para implantar, ¿no? Metáfora botánica, para traer un gajo de esa experiencia europea e implementarla en nuestra América, ¿no? De modo tal de garantizar que esa institución llamada educación popular, esa institución llamada educación o escuela pública, tuviera o estuviera sentada sobre bases civilizatorias firmes. Es esta imagen que estamos viendo ahora la que en todo momento remite, ¿no? Vuelve, retorna, ¿no? En gestos como el asociado a Sarmiento y la creación de la escuela popular pública en mi país, en la Argentina. Ahora bien, uno podría decir, con esta lectura de la escena fundante, podemos quedarnos, podemos criticarla, podemos deconstruirla, podemos cuestionarla, etc. Pero también necesitamos, políticamente, generar nuestras propias escenas fundantes, no solo porque tenemos que criticar la versión hegemónica, ¿sí? Sobre la cual se asentó toda una pedagogía, todo lo que Inés Dussel y Marcelo Caruso llaman las pedagogías triunfantes de la modernidad, sino porque también necesitamos construir las alternativas, ¿no? Construir las alternativas pedagógicas que nos permitan construir una escuela basada en principios o en fundamentos que discutan con el fundamento que se desprende de esta imagen. Este ejercicio de imaginación histórica, entonces, quiere proponerles precisamente buscar otras raíces
y para eso tenemos que saltar al siglo XIX, buscar otras raíces sobre las cuales pensar una serie de imágenes que nos alimenten, que nos permitan alimentar y fundamentar históricamente las alternativas pedagógicas. Y es muy importante buscar imágenes, porque uno podría decirme, bueno, ¿por qué no pensar directamente en términos del presente, de lo que estamos haciendo aquí y ahora para combatir esta idea de la educación? Y yo digo que eso es bueno y es importante, y claramente las luchas se dan en el presente, pero es fundamental tener o articular, o si quieren, pensar en tradición. Pensar en tradición significa, ¿no?, recuperar y enlazar con los legados culturales, pedagógicos, políticos de la historia, de nuestra historia, de modo tal de que nuestras posiciones pedagógicas contemporáneas se nutran de la fuerza, de la potencia de aquellas tradiciones. Rodolfo Walsh, un gran escritor argentino, decía que si una cosa, periodista que fue desaparecido por la última dictadura cívico-militar, decía que si una cosa hacía bien el poder conservador, las oligarquías y los militares, era borrar nuestra historia, ¿no? Para que cada vez que tuviéramos que reagruparnos y relanzarnos, tuviéramos que empezar de cero. Bueno, no podemos darnos el lujo de empezar siempre de cero. Es fundamental articular con los pedazos, las porciones, ¿no?, los restos de ese pasado de luchas para incorporarlos a las luchas del presente, para nutrirlos y darles volumen a las luchas del presente. Walter Benjamin decía precisamente que los sueños, que las luchas revolucionarias no se alimentaban tanto del sueño de los hijos liberados, es decir, de lo que vendría en el futuro, sino de la pesadilla de los ancestros oprimidos. Es decir, hay una fuerza en el pasado que es imprescindible activar, que es imprescindible convocar al presente para nutrir nuestras posiciones, para alimentar nuestras posiciones, ¿no?, en esta lucha contra la desigualdad. Y en esa serie yo quería presentarles rápidamente 3 imágenes, 3 escenas simbólicas que, al igual que la que acabamos de ver, pueden alimentar, y a diferencia de la que acabamos de ver también, pueden alimentar nuestras luchas del presente. La primera tiene que ver con 2 personajes que son absolutamente conocidos por todos y por todas, y por lo tanto también precisamente por eso es fundamental comenzar por ellos, Simón Bolívar y Simón Rodríguez, que se encuentran en este retrato en el Monte Sacro. Como todos y todas saben, ¿no?, en este lugar, Simón Rodríguez y Simón Bolívar se juramentan libertar América, ¿no? Después de recorrer un par de años Europa y de ver, ¿no?, la coronación de Napoleón como emperador, y ver cómo la sociedad francesa de alguna manera festejaba y reivindicaba esta figura, ¿no? Estos dos jóvenes revolucionarios, ¿no?, se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que un país, que un pueblo que nos había dado la revolución, que había gestado, ¿no?, las premisas de la libertad, la igualdad, la fraternidad, ahora volvían a coronar a un hombre emperador, si volvían a las formas del antiguo régimen? Entonces, frente a esa escena, Simón Rodríguez y Simón Bolívar se juramentan libertar América. Del Monte Sacro, Simón Bolívar va a descender para cumplir con ese juramento por la vía militar, y vaya que lo realiza, y no por poco es entonces reconocido, por nosotros y por nosotras como, ¿no?, el gran libertador de América, el gran emancipador de América, Simón Bolívar. Y Simón Rodríguez desciende del Monte Sacro por un camino infinitamente más sinuoso, que es el de la pedagogía. Es decir, va a tratar de llevar adelante ese compromiso, ese juramento que le hizo a quien fuera su discípulo en los años de formación, por la vía de la pedagogía. Y lo va a hacer sobre el principio de una doble negación. Esto quiere decir, Simón Rodríguez va a estar en contra tanto
del modelo pedagógico colonial como del modelo pedagógico que quizás paradójicamente el propio Simón Bolívar va a intentar establecer, al igual que otros en el resto de América Latina, que es el modelo lancasteriano. Simón Rodríguez va a estar en contra tanto de uno como de otro, ¿no? Y a uno y a otro les va a argumentar las razones por las cuales está en contra, ¿no? Diciendo fundamentalmente el sistema lancasteriano, que lo que ese sistema se propone como modo de enseñanza no es otra cosa que hacer que los niños repitan como papagayos palabras que no entienden, ¿no? Es decir, cuestionaba la base, el corazón de la pedagogía lancasteriana, precisamente porque no permitía la formación de un sujeto pedagógico crítico, reflexivo, que pudiera entender, que pudiera procesar el conocimiento, que pudiera dejar que ese conocimiento lo habite, lo marque, digamos, su subjetividad, etc., ¿no? Entonces, Simón Rodríguez va a lanzar toda una campaña que, como todos saben, ¿no?, está atravesada por una infinidad de dificultades, hasta el punto que Simón Rodríguez muere pobre y muere sin prácticamente, y de hecho es prácticamente olvidado por la historia hasta que, y esto también hay que decirlo, el comandante Chávez recupera la figura de Simón Rodríguez, ¿no? La recupera para la historia, pero la recupera también para los latinoamericanos y las latinoamericanas, y la pone en el lugar que debe estar. Simón Rodríguez va a proponer, va a plantear el primer elemento que para mí es fundamental para pensar un nuevo tipo de fundamentación pedagógica, valga la redundancia, y es el inventamos o erramos. El inventamos o erramos rodriguiano claramente lo que nos está diciendo es que es fundamental no rechazar todo lo que viene de afuera. No dice que hay que rechazar todo lo que viene de afuera, sino que hay que adaptar lo que viene de afuera a nuestras necesidades. Y adaptar significa adaptar lo que sirva. Y lo que no sirva, se deja. Porque en estos, dice, ¿no?, y hace una caracterización bellísima en sociedades americanas de las particularidades, de las características de América. En este continente tan vasto, tan complejo, atravesado por ríos infinitos, y por extensiones de tierra enormes, es fundamental que la escuela tenga características propias, características que reconozcan y se adapten a los contextos en donde las mismas van a funcionar. No se puede traer la escuela europea, como quería de repente Sarmiento, implementarla sin más en estas geografías, ¿no?, con estas culturas y con estos pueblos y con estas tradiciones. Había que inventar, es decir, había que crear, ¿no?, una escuela que recogiera y que recuperara y que pusiera en valor, ¿no?, las características y los fundamentos propios de nuestras sociedades. Y hay una cosa en la que me detengo solo un momento. Creo fervientemente en el inventamos o erramos rodriguiano, pero pienso en nuestro siglo XXI y creo también que nosotros, los latinoamericanos y las latinoamericanas, podemos errar. Lo que no podemos es dejar de inventar. Es decir, podemos llevar adelante experiencias que fracasen, que choquen una y otra vez con los límites de sus propias posibilidades. Lo que no podemos hacer es dejar de inventar. Podemos errar. Creo que la disyuntiva inventamos o erramos se puede releer en pleno siglo XXI de una manera ligeramente distinta, ¿no?, y plantear esto que les acabo de decir. Podemos errar, lo que no podemos hacer es dejar de inventar. Entonces, como una primera premisa, ¿no? La segunda premisa nos traslada a esta otra imagen que tiene que ver, como imaginan, como saben, ¿no?, con la revolución haitiana, la más olvidada de las revoluciones, de las luchas por la independencia de principios del siglo XIX en América Latina y el Caribe, y que paradójicamente, a pesar de ser la más olvidada, fue la más radical, fue la que precisamente puso más en juego y cuestionó
y fue a la raíz de la lucha contra un poder opresor. Y fue una revolución llevada adelante por esclavos que decidieron levantarse y luchar contra el poder que los oprimía, en este caso el poder del imperio francés, es decir, se levantaron contra el mismísimo Napoleón, contra los ejércitos del mismísimo Napoleón, ¿no? Y les hicieron frente y los vencieron, ¿no? Esta cuestión, esta imagen, para mí pone de relieve el segundo fundamento pedagógico, porque creo que de esta imagen se puede extraer también un fundamento pedagógico, que es el principio irrenunciable de la igualdad. ¿Y por qué digo esto? Lo digo precisamente por la siguiente cuestión. Después de que los haitianos vencen, después de que los esclavos, ¿no? Haitianos vencen al poder francés, crean la República de Haití y sancionan una constitución. Y en esa constitución, en el artículo 14, establecen que a partir del momento en el que se crea la República de Haití, todos sus ciudadanos son considerados negros, ¿no? Van a un tema que es fundamental, ¿no? En el origen y en el origen y en el fundamento de la legitimación de las desigualdades en América Latina, que tiene que ver con el color de la piel, con el invento de la idea de raza o de racialidad para justificar y naturalizar, ¿no?, que hay hombres que por su color de piel tienen cierta condición social y otros que por su color de piel merecen tener otra, ¿no? La pigmentocracia, ¿no?, establecía que según, como todos saben, ¿no?, pero es importante también hacerlo explícito, que el color de piel de un sujeto lo legitimaba, cuanto más blanco, por supuesto, más en la cúspide de la pirámide social, cuanto más negro, ¿no?, más en la base, y por lo tanto también legitimaba un vínculo de explotación de unos sobre otros. Bueno, lo que los haitianos ponen en cuestión, y lo hacen de una manera sintética y maravillosa y potente en su constitución, es el principio de la igualdad, el principio radical de la igualdad. A partir de este momento todos somos negros. No hay una diferencia por el color de piel que justifique que unos vayan para un lado y que otros estén en otro, ¿sí? Y esto deja una profunda lección pedagógica, junto a la necesidad de la invención, es decir, junto a la necesidad de la originalidad rodriguiana. Es fundamental recordar y mantener y conservar y luchar por el principio radical de la igualdad. Segunda escena, entonces, sobre la cual quiero hacer pie, quiero sostener esta saga de las alternativas. Y la tercera tiene que ver, bueno, con una experiencia que es rioplatense, ¿no?, que tiene que ver también con el contexto de la revolución. Las tres, habrán notado, tienen que ver con contextos revolucionarios, y es la traducción del contrato social que escribiera Rousseau, ¿no?, y que es realizada, en el caso del Río de la Plata, por Mariano Moreno. Mariano Moreno, el joven Mariano Moreno, fue el primer secretario de la Junta de Gobierno Patrio, la primera Junta de Gobierno que se establece en el Río de la Plata cuando se rompen las relaciones con la corona española, y Mariano Moreno, que fue, mejor dicho, el más jacobino de nuestros revolucionarios criollos, ¿no?, se dedica a traducir, imagínense, en el contexto de esa revolución, ¿no?, a traducir el contrato social de Rousseau. Y lo hace para colocarlo en las escuelas de la patria. Las escuelas de la patria son las escuelas que reemplazan a las viejas escuelas del Cabildo. La perentoriedad con la cual Moreno realiza esto es indicativo también del lugar que tiene para la formación, ¿no?, una formación que, entiéndase bien, estaba pasando
de un vínculo pedagógico basado en el principio de la educación del súbdito a otra que tenía que alumbrar el principio de la formación del soberano, ¿no? Del súbdito al soberano, ¿no? En el proceso de cambio, que es un quiebre, una ruptura fundamental en el vínculo pedagógico, y que va a plantear esta novedad, para Mariano Moreno era fundamental que el contrato social fuera leído en todas las escuelas de la patria. Por eso se apura a traducir la obra de Rousseau, porque la considera, ¿no? Porque considera, ahí dice, ¿no? El ciudadano de Ginebra, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Un texto iluminador y central para entender los tiempos que vienen. Y es interesante en la historia de esta traducción. Traducción hace juego con dos significados. Traducir es trasladar, ¿no? Y traducir también es traicionar, ¿no? Y de hecho, Mariano Moreno traslada, es decir, pone a disposición de un conjunto de nuevos lectores una obra originalmente escrita en otro idioma, es decir, que no era accesible o fácilmente accesible a los lectores del Río de la Plata, sino que al mismo tiempo también le amputa un capítulo, el capítulo dedicado a la religión, en donde Rousseau atacaba la idea de la religión, porque Mariano Moreno formaba parte de una coalición revolucionaria, dentro de la cual también había sacerdotes, es decir, que estaban íntimamente ligados, digamos, con un sector religioso vinculado a la Iglesia Católica, que había decidido romper alianza con el rey de España, bueno, que en ese momento había sido depuesto y que había sido reemplazado por el hermano de Napoleón Bonaparte, y hasta tanto no se restituyera la legítima autoridad, el gobierno del gobierno del Río de la Plata, de lo que luego más tarde sería, muchas décadas más tarde sería la Argentina, se autogobernaría a través de la elección de sus representantes. En fin, hay en este tercer esfuerzo de traducción, ¿no?, que lleva adelante Mariano Moreno, ¿no?, lleva implícita una marca que tiene que ver con el tercer elemento que yo quisiera subrayar y que está cifrado en este libro, y en la razón precisamente por la cual Mariano Moreno quiere que este libro se lea en las escuelas de la patria, y es que toda educación es un acto político. Toda educación nace del principio de un contrato social que se establece entre iguales, ahí conectamos con la imagen anterior, ¿no? Entre iguales, pero que ese vínculo, ese contrato social es un contrato político, y que por lo tanto la formación que se recibe es una formación que tiene o que surge de un pacto político, ¿no? Y por lo tanto entonces no puede ser neutra, no puede ser neutral, tiene o persigue determinados intereses. Y esos intereses son precisamente los que se encuentran en el fundamento de este contrato social. Recapitulando, entonces, viajeros, revolucionarios, traductores, ¿no?, aparecen en esta serie de escenas planteando, en momentos de profundas crisis sociales, podríamos claramente traer esta imagen a colación en el presente, de una profunda crisis social, global, que afectaba al conjunto del continente, ¿no?, razones para pensar y fundamentar un nuevo tipo de acción político-pedagógica, ¿no? Y esto tiene que ver con la reivindicación de la originalidad. Debemos volver a nuestras fuentes, debemos volver a recuperar nuestras propias experiencias, debemos mirar más hacia adentro y mirar hacia, ¿no?, lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo para buscar respuestas a los desafíos que la educación y la escuela nos plantean hoy. Tenemos que hacerlo sobre el principio inclaudicable de la igualdad, es decir, del principio radical de que todos y todas somos iguales, lo que no significa, por supuesto, dejar de reconocer la enorme y vasta diversidad de subjetividades que habitan
las escuelas, es decir, ahí hay claramente una, y está puesto precisamente por eso en el título, entre la defensa de lo común y la búsqueda de alternativas, sin resignar lo que todos como seres humanos tenemos derecho a adquirir, a incorporar, a formarnos, ¿no? Respetar también las diferencias, respetar también en una tensión que por supuesto no se resuelve, sino que no se resuelve, sino que, ¿cómo decirlo? Se camina, se atraviesa, se garantiza una experiencia, un piso común de experiencias para todos y para todas, pero respetando las individualidades, respetando los deseos de cada uno y cada una. Respetando los deseos significa respetando las opciones políticas, éticas, sexuales, etcétera, de todos y todas. Por supuesto, siempre y cuando no afecten a la de los otros, ¿no? Eso está claro. Pero en estos tiempos conviene, ¿no? Mejor aclararlo, hacerlo explícito. Y lo tercero es la dimensión política de la formación. Cada vez más el mercado ha ido introyectando en nuestras conciencias, en nuestras subjetividades, la idea de que somos consumidores de aquello que incorporamos y que por lo tanto, digamos, prácticamente da lo mismo la opción A, B o C, ¿no? Lo que la definición política o político-pedagógica de la educación y de la escuela nos recuerda es que no da lo mismo A, B o C, ¿no? Y que la escuela tiene que ser el lugar donde no solo se garantiza aprendizajes que valen la pena, sino también que la escuela es el lugar donde se formulan las preguntas importantes, y que no da lo mismo pasar o atravesar ese tiempo de escuela de una manera que de otras. Se debe garantizar, ese es el contrato o el nuevo contrato social sobre el cual deberíamos montar la escuela del siglo XXI, sobre un fundamento nuevo. Son, por supuesto, ideas, propuestas, nada de lo que compartí hoy en este rato tiene que tomarse, por favor, de una manera ni definitiva, no ese es el camino que a mí me interesa transitar. Sí, el de poner a disposición un conjunto de reflexiones, de ideas, para nutrir un debate que es mucho más rico porque es colectivo, porque se alimenta de diferentes caudales, que no solamente son los históricos, sino también los de otros puntos de vista, los de otros campos del saber, los de otros modos de preguntarse por lo mismo, pero del cual sí espero que salgamos más enriquecidos y enriquecidas respecto a lo que esta situación de grave crisis social, política, económica, cultural a la que nos ha enfrentado esta pandemia, decía que nos permita salir más fortalecidos. Y la forma de hacerlo es recuperando nuestras tradiciones, parándonos en ellas, eligiendo de esas tradiciones los legados que mejor respuesta nos permitan dar a los desafíos de este presente. Desafíos de este presente que, por cierto, están y tienen como su principal, modestamente lo digo, eje de lucha, el combate contra las desigualdades. Quiero agradecerles entonces nuevamente la posibilidad de haber participado en este encuentro, desearles lo mejor para estas jornadas de reflexión y que sepan que aquí en Argentina cuentan con un amigo para poder conversar sobre esos temas cuando gusten. Muchísimas gracias.